¿Se puede Ya, ver la ok. PPT? ¿Sí? Sí, sí, yo lo Ya, veo. ya, doctor. Muy Listo, bien. listo. Listo. Entonces, con la siguiente. A ver, generalmente no me gusta hacer clase continua, pero por una cuestión de no, de cumplir con la programación, vamos a hacerlo. Vamos a hablar de género Plasmodium, ¿no? Plasmodium está asociado a una enfermedad que nosotros conocemos como malaria o paludismo, ¿no? Este es un problema no solamente local, sino es mundial, ¿no? Eh, miren ustedes cuántos países esta enfermedad es endémica, 80 países. Miren ustedes la cantidad de personas que la OMS registró en el año 24 eh, que han tenido malaria o paludismo. Y miren ustedes la cantidad de muertes que produjo ese año. Y el África es donde se lleva ya mayor cantidad. Es endémica en áreas tropicales y subtropicales, entonces nosotros estamos dentro también de estos países que sufre esta enfermedad. Y ahí está. Esta es endémica en zona amazónica peruana, pero no solamente amazónica, Tumbes también lo tiene, por su caso. También hemos tenido malaria acá en el Agustino, Santa Anita, Chosica. Si bien es cierto, su mayor cantidad de casos reportados a nivel Perú están en la Amazonía. Y verán que la mayor cantidad de esta especie reconocida es por Vivax. Felizmente en Perú tenemos o Vivax o falciparum, no tenemos las otras especies de Plasmodium, pero Vivax es la que se lleva la mayor cantidad de prevalencia de infección por Plasmodium. Lógicamente, Vivax es la más benigna y Falciparum es la más agresiva, que son las causas de muerte que en un momento hemos registrado en Perú. La siguiente. Entonces, miren ustedes cómo se ha comportado la malaria en el año 25 y parte del año 26. Y verán ustedes, pues, por qué es importante en la zona amazónica. Ahí se concentra todo. Miren ustedes dónde está Loreto. eh, Siempre es el que reporta mayor cantidad de casos a nivel nacional, ¿no? Y los demás departamentos verán ustedes que eh, son muy pocos los que, ¿no? Entonces, Loreto es la que en el 25 y en el 20 parte del 26, porque todavía no hemos terminado el año, se han reportado casos, ¿no? En el año 25 hemos tenido 8 pacientes fallecidos de 33.526 casos. Ahora tenemos uno de 12.109 casos. Esperemos la tendencia según CDC Perú o la sala situacional del MINSA, es que haya un 22% menos de casos con respecto al 25 y un 80% menos de defunciones por malaria para este año. La siguiente. Muy bien, ¿qué podemos decir de Plasmodium, no? Es un protozoario, Alphylium apicomplexa. Su ciclo necesita de dos hospederos. Un mosquito hembra del género Anopheles, que es el hospedador definitivo, y al ser humano o otros primates. Veremos que Plasmodium knowlesi, por ejemplo, es un macaco que tiene como parte de su hospedero, como hospedero intermediario. Importante en su ciclo es que en el mosquito se produce la reproducción sexual, entonces ahí están los gametocitos, y en el hospedero intermediario se va a producir la multiplicación asexuada. En el ser humano es importante la presencia de esquizogonia y gametogonia. Esquizogonia, en el cual se van a producir los merozoitos, y la gametogonia es lo que se van a producir los gametocitos en los eritrocitos. En el mosquito va a producir la esperogonia,
¿no? Que es la fase sexual de parte del ciclo. Miren ustedes, han descrito más de 100 especies de Plasmodium, pero ahora se reconoce que son 5 especies relacionadas a la infección por Plasmodium humano. Vivax, Falciparum, Malariae, Ovale. Ovale tiene 2 especies que hace poco se ha mencionado y diríamos que ya no son 5, sino serían 6, digamos, Ovale 1, Ovale 2 como especies que pueden producir también malaria en humanos. Pero vamos a llamarlo humano, entonces son 5 conocidos. Si esta clase hubiera sido en prepandemia, solamente nos quedaríamos hablando ovales sin sus 2 especies que ya se conocen. Vivax y Falciparum pues son las responsables de la mayor casos que se representan a nivel nacional y mundial. Vivax, al igual que nosotros, es más común en Asia y en América Latina y Falciparum es la parte más letal, ¿no? Acá nosotros tenemos Vivax como el primer componente de infección. La siguiente. Taxonómicamente pertenece al dominio de los eucariotas, ¿no? A la familia Plasmodidae y al género Plasmodium que hemos mencionado que ya son 5. Antes hablábamos de 4 nomás. Y que en la actualidad ya se quiere hablar de 6, porque como le digo, existe un Ovale 1 y un Ovale 2, como para ponerlo como título inicial de estas 6 especies asociadas a presencia de Plasmodium humanos. La siguiente. Acá están las características de cada una de las especies, ya que habíamos mencionado, ¿no? El ovale 1, digamos por decirlo así, tiene un nombre, se llama Plasmodium ovale curtusi, y el otro es el Plasmodium ovale wallicheri, ¿no? Acá está su distribución geográfica. Nosotros estamos acá con Vivax y tenemos Falciparum, mientras que las otras especies no lo tenemos acá. Malaria se ha reportado en algunas zonas de América, pero no relacionados ni a Perú ni a sus fronteras. Pero casi todo demás ya está fuera de nuestro alcance, ¿no? La siguiente. Habíamos mencionado, pues, ¿no? Que Ovale antes decíamos, es una sola especie. No, ahora se sabe que son 2, porque los estudios moleculares han determinado que ya sean 2, ¿no? Entonces, ya no podemos decir solamente que Plasmodium ovale es una única especie, ya están reconocidos su variante Curtusi igual que, ¿no? Como parte de su componente. Entonces, por lo tanto, ahora se está cada vez mencionando que ya no son 5, sino son 6 especies de Plasmodium, ya separando al ovale como 2 tipos de especies que causen infección de Plasmodium en los humanos. La siguiente. No lo es, sí, también es una causa. Al comienzo habían poca importancia en el noroeste, pensar que solamente era eh, una malaria muy localizada en una zona eh, en Malasia, ¿no? Y que no tenía mucha importancia en transmisión humana. Pero el reporte de la OMS, ¿no? Ya le dan importancia en el año 24 de como una nueva especie asociado a infección en humanos, ¿no? Entonces, por lo tanto, ya es reconocida como la quinta especie de Plasmodium relacionados a malaria en humanos, ¿no? Muy bien, la siguiente. Vivax, ¿no? ¿Qué podemos decir de Plasmodium vivax? Que es lo que a nosotros nos interesa porque lo tenemos aquí en casa. Como estos son hemoparásitos, entonces le gusta parasitar el glóbulo rojo. Pero Vivax
le encanta parasitar a los reticulocitos, es decir, a los eritrocitos jóvenes. Y una vez que lo parasita, el glóbulo rojo crece. Mira, este es un glóbulo rojo normal y como parasitado. Es mucho más grande que el normal. Hay unas características, un punteado, los punteados de Schussner, que se evidencia, no siempre lo vamos a ver, pero si uno ve un glóbulo rojo grande, ¿no? Uno compara con lo normal, ve a estos punteados, con toda seguridad van a decir que sea un vivax. El trofozoito joven, que es una forma de estadiaje del Plasmodium vivax, tiene un anillo grande con un citoplasma fino, una cola central, ¿no? Este es un trofozoito joven. El trofozoito maduro tiene la forma ameboide regular. Y lógicamente se menciona la presencia de los puntos de Schuster, ¿no? El esquizonte maduro tiene una característica importante, ¿no? Todo esto de acá son los merozoitos, ¿no? Puede tener de 12 a 24 merozoitos. Generalmente un promedio de 16. Y los gametocitos son ovalados, grandes, con igual la presencia de los puntos de Schuster y aparecen rápidamente en sangre periférica, ¿no? Entonces, una persona que tiene infección, a veces reconociendo sus gametocitos, puede decir pues, que puede ser una infección por virus. Entonces, como resumen de esto, recuerden que Viva les encanta parasitar a los glóbulos rojos jóvenes, que el punteado oseado de Schussner es una de las características, y que sus merozoitos tienen de 12 a 24 con un promedio de 16, ¿no? Como resumen de esta lámina. La siguiente. Falcíparo. Al igual que todo plasmodium, va a tener que parasitar el glóbulo rojo. Pero aquí plasmodium no le interesa en qué edad me encuentre el glóbulo rojo. Un glóbulo rojo joven, un glóbulo rojo senescente, igual lo va a parasitar. A diferencia de Vivax, miren ustedes, esto no le genera crecimiento marcado del glóbulo rojo. Casi puede ser, mantiene su estructura en tamaño. Al cambio, Vivax sí hace crecer hasta 1.5 de su tamaño, o sea, casi el doble. Y en algunos casos, en algunos libros un poco antiguos de parasitología, mencionaban unos puntos medios marrones, ¿no? Que también se veía en el Vivax, pero no eran las de Maurer, perdón, de Schussner, sino llamaron Maurer. Entonces antes se le conocía esto como puntos de Maurer. La microscopía electrónica actual dice que no son puntos, sino son hendiduras. Entonces, ya desapareció el nombre de puntos de Maurer, ¿no? Para ser llamados hendiduras de Maurer cuando uno reconoce a un trofozoito parasitado por un glóbulo rojo parasitado por falciparum. Los trofocitos son pequeños y finos, pero son múltiples. Miren ustedes cuántos hay. A diferencia que Vivax es único. Acá sí no. Son varios. Esa es también otra diferencia. A veces uno dice, ¿será un Vivax? ¿Será un falciparum? Si yo veo uno solo, Vivax. Y si comparo el tamaño del glóbulo grande, Vivax. Me puedo olvidar de estas granulaciones, ya. Me puedo olvidar. Pero si yo veo varios y veo que el glóbulo rojo no está grande y se parece mucho, entonces lo más probable sea falciparum. Estadios avanzados como estrofocitos maduros y esquizontes son raros en ver.
en sangre periférica. Pero si yo los veo, esto significa gravedad. O sea, ver esquizontes en la lámina periférica de un paciente que tiene falciparum es decir, está grave este paciente. Y su promedio está entre 8 a 24 megasomas. El gametocito es lo más bonito que uno ve. Uno mira y dice, ay, este es falciparum porque tiene forma de plátano. Aquí no hay duda, Calderón. Ah, este es un falciparum, ¿no? Entonces, es una manera práctica de reconocer para nosotros, a nivel local, porque tenemos vivas y falciparum. Si yo veo este es falciparum. Si no veo esto y me presenta un solo anillo, por ejemplo, acá un solo anillo me hace dudar, uy, ¿no será Vivax? Si tiene solamente veo un anillo. Pero comparo el globo rojo no está tan grande como el Vivax que es grandote. Entonces, probablemente sea un trofosodito joven de falciparum. Pero si veo esto, ni hablar, ese es falciparum. La siguiente. ¿Qué podemos decir de malariae? ¿No? No lo tenemos. Primera observación, no está en el Perú, pero lógicamente eso no significa que en un momento no lo podamos tener, ¿no? La migración internacional es muy frecuente, ¿no? Estos pacientes vienen de eso. Perú es un tránsito, entonces no es raro que por aquí podamos tener en algún momento las como de malaria. Pero este es muy selectivo, por ejemplo. Así como el Vivac le gusta los glóbulos rojos maduros, perdón, jóvenes, el plasmodium malariae le gustan los maduros, los viejos, los senescentes, ¿no? Ya los que están por terminar. Recuerden que la vida media del glóbulo rojo es 120 días. Igual no va a alterar su tamaño. Entonces uno puede decir, mira, esto de acá se parece a un Vivax, pero tiene más anillos. El otro era un anillo único, aquel tiene más de anillos. Entonces, por lo tanto, no puede ser. No puede. Aquí no se habla de punteados de Schurner ni hendidura de Mauler, pero en algunos casos se han encontrado algunos punteados, ¿no? Por eso uno dice, uy, ¿no será un Vivax esto? Pero veo los anillos son tres, ¿no? Ni hablar, esto no es Vivax. Y por lo tanto, este punteado que veo no será Schurner. Entonces tiene un nombre de punteado de Siemann, que es una curiosidad, no lo vamos a ver. Tendría que ser un ojo muy experto para que vea eso. Honestamente, yo no lo reconocería. Su trofocito maduro tiene forma de banda. No significa plátano, miren ustedes, ¿no? Esto no es un plátano, ¿no? Si uno quiere ver, parece una vesícula, ¿no? Pero no es un plátano común. Entonces, si yo veo esto, podría decir, esto parece malaria más que un falciparum. Su esquizonte maduro tiene entre 6 a 12 medozoitos, tiene un promedio de 8, ¿no? Y sus gametocitos son ovalados, redondeados, ¿no? Y ocupan casi todos los glóbulos rojos, miren usted. Parecen un eosinófilo, ¿no? Como ocupa todo, ¿no? Todo el tamaño de los glóbulos rojos. La siguiente, ovale, ¿no? Ovale se asemeja mucho al Vivax, ¿no? Uno, porque le gusta parasitar a los glóbulos rojos jóvenes, a los eritrocitos, igual que el Vivax. Dos, aumenta de tamaño al glóbulo rojo, como el Vivax. Pero miren ustedes, su trofosodito tiene dos núcleos, o dos anillos, digamos, cosa que no lo vamos a ver en el Vivax. Entonces, esa es una manera de diferencia, ¿no? Y eso es por conocimiento, porque hemos dicho que nosotros no vamos a tener ovale acá, pero no hay. Entonces nosotros siempre nos vamos a centrar en Vivax y en falciparum, ¿no? Su entrofosito maduro tiene forma ameboidea, al igual que el Vivax, ¿no? Pero es más grande, es más compacto y también tiene
puntos pardos, ¿no? Estos no se llaman Schussner, ni hendiduras de Maule, ni punteados de Shipman, no, son punteados finos pardos, no tienen nombre. Su esquizonte maduro tiene entre 6 a 14 melosoditos, entre 8 a 12 como promedio, y siempre está en forma, ¿no? En forma central, como si fuera una margarita o una roseta, por ejemplo, ¿no? Ese se ve bien bonito. Ese es Plasmodium. Y sus gametocitos son redondeados, ocupan casi todo el glóbulo rojo, muy parecido, ¿no? Al, al malariano, ¿no? La siguiente. Y el Plasmodium knowlesi, que es el quinta especie de Plasmodium. Aquí, digamos, esto ya se había informado en el año 65, por ejemplo, ¿no? Pero en el 2004 sí ya se considera como una causa de infección por Plasmodium en humanos. Solamente está en el sudeste asiático. O sea, por lo tanto, mientras no venga ningún paciente de esta zona, para acá no hay ningún problema. También, lógicamente, el vector también va a jugar un papel importante. Pues, no es que este vector de acá sea el mismo vector de Anopheles de nosotros, ¿no? Hay varios tipos, pero no es el que nos produce a nosotros. Otra cosa que la diferencia del viva es que no produce inozoitos. Ahora vamos a ver el ciclo que es la presencia del inozoito. Su ciclo asexual que hace en el humano dura 24 horas. Otra, otra importancia de esto es que, si bien es cierto, se puede eh, parecer, o también algunos lo comparan con el Vivax. Aquí parasita todo, a todas las edades de los glóbulos rojos, ¿no? El Vivax solamente se encarga de parasitar a los glóbulos rojos jóvenes. Y se menciona que podría generar malaria grave, al igual que el falciparum, ¿no? Entonces, este plasmodio tiene algunas características de Vivax y tiene algunas características de eh, falciparum, sobre todo por la presentación clínica y la posibilidad de producir malaria grave. Entonces, si esto se hace, digamos, más evidente, en un momento dado, diremos que Plasmodium knowlesi, al igual que falciparum, son causa de malaria grave. Hasta ahora no se puede decir esa afirmación. La siguiente. Pero esto no es posible si no hay alguien que nos lleve a producir esta enfermedad. Y para eso se necesita un vector. La siguiente. Entonces, en el vector vamos a reproducir el ciclo de vida, ¿no? Habíamos mencionado que en este ciclo es un ciclo heteroxeno porque tiene dos procesos, digamos, uno que lo hace en el humano y el otro lo hace en el vector. Las especies que infectan al humano, ya hemos dicho, falciparum, vivas, malariae, ovale, con sus dos especies reconocidas, no les. El vector va a ser la hembra del mosquito del género Neosis. Siempre va a ser la hembra porque es hematófaga, ¿no? Y se han descrito, miren ustedes, más de 480 especies de anófelos, pero no todos de ellos producen pues, la enfermedad o son transmisores de enfermedad. Aproximadamente 70 especies están relacionados con la malaria y entre 30 a 40 su transmisión a humanos. Y es importante mencionar que los machos no participan en este ciclo, solamente las hembras. Y la transmisión es cuando una hembra infectada, un mosquito hembra infectada, pues parasita o pica y libera sus esporozoitos a una persona sana. Y nuevamente mencionaremos que Plasmodium, pues,
está en zonas tropicales y subtropicales, ¿no? Y es un problema mundial de salud pública. La siguiente. Entonces acá ustedes dirán, ¿qué es esto? Ya necesitamos un Waze para entender esto. Todo comienza con este mosquito, este anófeles infectado. En horas de la tarde, tarde-noche, sale y encuentra a esta persona sana y deambulando por ahí y le va a picar. Y le va a inyectar sus esporozoitos que están en la glándula salival. Una vez que el esporozoito ingresa, mediante vía sanguínea, se va al hígado y va a producirse el primer ciclo que se llama, fuera del glóbulo rojo, se llama exoeritrocítico. Acá el esperozoito va a ingresar, va a parasitar las células hepáticas, se va a convertir en un esquizonte. Este esquizonte va a estallar y va a liberar a los merozoitos, que son la forma infectante de los glóbulos rojos. Algunos de estos merozoitos se van a quedar latentes en el hígado, convirtiéndose en los famosos inozoitos, que después de tiempo van molestando y reactivando su enfermedad por la presencia de estos inozoitos. Eso se ve en Vivax. Entonces, este merozoito va a invadir el glóbulo rojo. Igual va a seguir cambiando de esto, se va a convertir en esquizonte. Y es aquí donde se va a producir dos cosas. Al estallar, algunos serán gametocitos y algunos serán merozoitos. Y nuevamente va a parasitar a los glóbulos rojos. Este ciclo se llama eritrociclo, que se hace en el glóbulo. Los que pasaron a ser gametocitos están ahí. Hasta que viene un mosquito sano, pica a la persona que ya está enferma y se lleva estos gametocitos hacia su interior. Y ahí se va a producir la fecundación, macrogametocito o kineto o quiste, y se va a liberar los esporozoitos que van a viajar a la glándula salival de este mosquito que era sano a este mosquito que es enfermo. Y comienza nuevamente el ciclo. Nuevamente, ¿no? La siguiente. Entonces, por eso existe un ciclo que se hace en el humano y otro ciclo que se hace en el vector hembra. El que pica, esporozoito, se va al hígado, algunos van a quedar latentes, famosos ignozoitos, y otros se convertirán en merozoitos que irán a los glóbulos rojos, a parasitar el glóbulo rojo. Algunos se convertirán en gametocitos y otros repetirán como merozoitos y comenzarán nuevamente el ciclo eritrocitario. En el mosquito hembra, los gametocitos se fecundarán, formarán esporogonia o quineto, se fecundarán, se romperán y saldrán esporozoitos que se ubicarán en la glándula salival del mosquito, en este caso ya de un mosquito enfermo. Comenzó con sano, un mosquito enfermo. La siguiente. Entonces, entendiendo el ciclo, vamos a ver cómo diagnosticamos
la siguiente. Lógicamente, para yo sospechar de malaria, no es porque se me ocurre y voy a pedir a todos gota gruesa, ¿no? Tiene que tener ciertos antecedentes, ¿no? Haber estado en una zona endémica, ¿no? Muchas veces, pues, nosotros hacemos turismos internos, vamos a la selva, no conocemos nada, nadie nos explicó que estos mosquitos hembras salen en la tarde, estamos ahí con mucho calor, mano corta, nada repelente, pum, nos pica y después venimos a Lima trayendo una infección por malaria. Entonces, la clínica es importante, el antecedente también es importante, ¿no? Entonces, si yo sospecho de que puede ser una infección por plasmodium, entonces pedimos la gota gruesa y el frotis. La gota gruesa nos dará si estamos con o no con malaria. No va a identificar la especie, solamente nos dice hay malaria, pero no dice qué especie es. Y en el frotis es donde nosotros reconocemos a la especie, qué tipo de plasmodium. ¿Ya? Entonces, gota gruesa me dice si tengo o no tengo el parásito, pero no me dice la especie, mientras que el frotis sí me detecta. Pero también existen pruebas rápidas, porque para esto yo necesito pues tener un microscopio y todo eso. Pero en la zona de selva donde es frecuente, hay pueblos que no tienen pues luz. Esto acá necesito luz, acá no. Entonces las pruebas rápidas es ideal y existen las pruebas rápidas HRP2 que solamente detectan falciparum y el PLDH que si dice que tiene el plasmodium, pero no me identifica quién es. A cambio acá, si sale positivo, diré, esta es infección por malaria por falciparum. Si este es positivo, diré solamente tiene malaria, pero no puedo determinar qué tipo es, ¿no? Y este es muy rápido, se puede usar en personas incluso no capacitadas. Acá necesitamos personas capacitadas, aquí no. Y las pruebas moleculares, PCR, LAMP, lógicamente, tienen alta sensibilidad y alta sensibilidad para el diagnóstico de malaria. Miren ustedes el tiempo también, cuánto nos demoramos. Un promedio de una persona experta se demorará 1 hora. Las pruebas rápidas, una persona que no es experta, 20 minutos. En este, claro, en métodos moleculares, también puede ser PCR de 2 a 4 horas y en LAMP 1 hora como máximo, pero necesitamos equipamiento y personas capacitadas, ¿no? Y eso es el índice, la cuantificación de parasitemia ya está en relación al frotis de sangre que hacemos, ¿no? La siguiente. Entonces nosotros podemos decir que para diagnosticar a una persona que probablemente tenga infección por plasmodium necesito un, un frotis, el uso de microscopía, que es el estándar y recomendación del MINSA, tiene bajo costo, pero necesitamos personal entrenado, ¿no? Cuando tenemos menos de 50 parásitos, a veces las láminas se reportan como negativas. Las pruebas rápidas son como si no, pues se diagnostican rápido, 15 a 20 minutos, fácil de buscar, no requiere equipos y por lo tanto son útiles en zonas remotas. Yo hice mi CERU en una zona que se llama Pebas. Pebas está en la frontera, bueno, rumbo a la frontera Perú-Colombia y Brasil, ¿no? El punto es ahí en Caballo Cocha, ¿no? Entonces ahí no teníamos luz, bueno, usábamos grupo electrógeno. Entonces, digamos ustedes que podemos utilizar un microscopio para nada, pues ahí teníamos las pruebas rápidas, ¿no? Para diagnosticar. Lógicamente, cuando el alcalde nos regalaba el combustible, porque presupuesto MINSA no había, lógicamente podíamos usar nuestro microscopio que teníamos, bien bonitos, pero guardados. Pruebas moleculares no lo usamos, bueno, solamente el INS lo puede usar, ¿no? Es muy sensible a alta especificidad, pero sus costos son mayores, ¿no? Y la cuantificación, pues, nos permite saber
si, por ejemplo, el falciparum se verá el pronóstico, ¿no? Y eso, lógicamente, es operador dependiente. Operador dependiente. La siguiente. Pero miren ustedes que no solamente ahora tenemos la posibilidad de utilizar estos diagnósticos tanto de eh, microscopía, PCR, pruebas rápidas. Ahora la IA está actuando muy bien, ¿no? Entonces, uno le muestra a la IA láminas validadas, ¿no? De Vivax, de falciparum, por decirlo, ¿no? La IA lo interioriza, un microscopio ya no determinado por una persona experta, solamente por la IA, te puede reconocer si es falciparum o Vivax, ¿no? Incluso con una baja tasa de, o sea, de parasitemia. Por ejemplo, nosotros, el ojo humano, si tiene menos de 50 parásitos, no lo va a determinar probablemente, pero la IA sí. Entonces, aquí ya no va a depender del observador, pues, ¿no? Ya depende de cómo nosotros le alimentemos la información a la IA. Pero para que esa información llegue, tenemos que tener imágenes de alta calidad. Una imagen borrosa, no, definitivamente no lo va a reconocer, ¿no? Nos permite, bueno, cuando también su rendimiento disminuye, también cuando su parasitemia es muy baja, ¿no? Y entonces digamos, la OMS todavía no le da luz verde, como para decir, bueno, sí, pues en zonas donde de repente no tengamos y podamos utilizar inteligencia artificial, lógicamente necesitaríamos equipamiento adecuado para hacer una alternativa. Pero ya hay experiencias de la inteligencia artificial aplicada a la microscopía para diagnóstico de plasmódio. Y un dato muy importante que en cierto país del África se ha usado es el exhalado, ¿no? Es como cuando se le haga una espirometría a un paciente y el aire exhalado liberaría moléculas que solamente lo van a tener las personas que tienen la enfermedad. Esta máquina va a detectar esas partículas que son exhaladas por la persona que tiene malaria y no va a decir que es positivo. La pregunta es, pero si la malaria no se transmite por vía respiratoria, ¿cómo esto funcionaría? Es una buena interrogante de responder. Pero parece que ciertos metabolitos que produciría el parásito son exhalados. Entonces, producto de eso es que están viendo que esto también sería un buen método en aquellas zonas donde no se cuente con una tecnología adecuada para su diagnóstico, ¿no? Todo esto de acá está en proceso de evaluación, ¿no? La siguiente. Y aquí está, miren ustedes, este niño malauí del África, cómo hace esta prueba del exhalado, ¿no? Y reconociendo las partículas que él libera, se puede decir que tiene o no malaria o no. Tal es así que el artículo el título de este artículo es como un alcoholímetro, ¿no? Para la malaria, ¿no? Y acá hablan, pues, como los investigadores, mencionan que sería útil, ¿no? Es básicamente sus componentes que se liberan con el aire que se expiran en las personas que tienen malaria. La siguiente. Entonces, ¿qué tenemos para el diagnóstico de malaria? Microscopía, pruebas rápidas, PCR, LAM.
ahora se habla de inteligencia múltiple y el test del aliento, ¿no? Entonces, este es lo que se está manejando ahora, ¿no? Y mira su especificidad, ¿no? Esto de acá todavía está en desarrollo e investigación. Lógicamente, PCR el más altas, ¿no?, de todas las pruebas que existen para el diagnóstico de malaria. La siguiente. Pero, como en el dengue, o sea, también no solamente debemos preocuparnos por diagnosticar, tratar, sino también ver cómo podemos prevenir esta enfermedad. Entonces, ya existen vacunas contra la malaria, ya están validadas. La vacuna por la OMS desde octubre del 23, la RTS, ¿no? En el 22, el R21 Matrix M en el 23, se necesitan 4 dosis y se comienza a aplicar a partir de los 5 meses. Tiene una eficacia comprobada de mayor del 50% en reducir los casos de malaria en el primer año, ¿no? Reduce la mortalidad infantil en 13%, sobre todo esta vacuna. Y por lo tanto hay menos hospitalizaciones por paludismo grave, ¿no? Básicamente pensando en Falciparum, por supuesto, ¿no? Uno compara precios, el R21 es más económica, ¿no? Pero todavía hay ensayos clínicos que tienen que demostrar su validez, pues. Se dice que son eficaces y seguras, ¿no? Que están comprobadas su eficacia y seguras, ¿no? Y lo importante de esto es dónde actúan, ¿no? Porque básicamente está dado para el falciparum, que es lo que uno quiere, porque es la que causa muerte en la fase previositaria, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Destruye a los esporozoites, que es el que se encuentra en la glándula salival del mosquito, que es la que va a entrar en contacto con nosotros en la picadura. Y por lo tanto ya no llegarían al hígado. Entonces, si ya no llegan, entonces por lo tanto no se produce todo ese ciclo que hemos mencionado. La siguiente. Ok. Eso es la última lámina. No sé si hay una pregunta de malaria o también quiero. Todo claro, doctor. Muy bien, Jeremy. Entonces, solamente me queda compartir contigo la clase de yardiasis y tricomona para que tenga las dos presentaciones. Muy bien, entonces con eso hemos cumplido. Creo que no te debo nada más, ¿no, Jeremy? Por lo menos en esta primera parte, ¿no? Sí, solamente una clase, ya eso la otra semana, doctor. Ya, perfecto, listo. Muchas gracias. Estamos en Listo. contacto. El viernes es el repaso, ¿verdad? Sí, sí, doctor. Sí, 2 de la Ok, tarde. listo, nos vemos. Ya, doctor, hasta luego. Gracias.